Entonces, por eso la pensión es para todas y para todos. No muchos tuvieron la oportunidad de tener un trabajo formal que les diera derecho a tener una pensión. Esta sucursal del banco representa muchas cosas, compañeras, compañeros. Representa que el presidente de la República ha cumplido sus compromisos con el pueblo. Representa los programas de bienestar. El banco será quien materialice que les entregamos sus programas de bienestar. Nosotros somos un vehículo, pero ustedes saben que el presidente de la República es quien dedica todo su empeño para que lleguen a las personas que tienen que llegar estas pensiones, estas becas, estos programas. Y yo me siento orgullosa de tener esta responsabilidad ahora de la distribución y de la coordinación de los programas de bienestar en todo el país, porque lo hacemos con mucho compromiso, pero si no existiera la disposición del presidente, pues no existiría nada. Hoy tenemos recursos para entregarle a la gente, para entregarle al pueblo, porque el presidente cumplió su palabra de tener un gobierno austero, de combatir la corrupción. Y es muy importante que ustedes lo sepan. Ustedes saben que antes se condicionaba, a ti te toca y a ti no te toca. Y hoy la pensión de adultos mayores es para todos. Y que a veces se atora alguna cosa, sí, pero la pensión para personas adultas mayores y personas con discapacidad, aquí en la ciudad ya es universal, es decir, para todas y para todos. El presidente, cuando fue jefe de gobierno, estableció estas pensiones. En aquel entonces lo criticaban por establecer estos programas, los mayores se acordarán que la derecha siempre decía que por qué le íbamos a dar dinero a los que trabajan a los que no trabajan, y nada más falso que eso, porque hoy los recursos que se distribuyen son un acto de justicia para la gente. Cuando él fue jefe de gobierno, lo criticaron, que iba a quebrar las finanzas de la ciudad si se repartía el dinero entre la gente. Pero el presidente lo conocen y es muy persistente. Y dijo, lo vamos a hacer, y lo hizo. Y ni se quebraron las finanzas de la ciudad, y por el contrario, se volvió referente nacional para todo el país de lo que aquí se estaba haciendo. Aquí se hicieron las 2 pensiones por primera vez. Aquí se construyeron los segundos pisos por primera vez. Aquí se construyó el Metrobús de la línea 1 de Insurgentes de acá de San Ángel a Indios Verdes. Después se le agregó la extensión al Caminero. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno. Y él estableció el primer programa de apoyo a madres solteras, que en ese entonces se le denominaba así. Y él construyó 20 preparatorias en la Ciudad de México que los gobiernos anteriores no habían construido una sola escuela de educación media superior hasta que llegó él. Y también construyó una universidad para la Ciudad de México. E hizo muchas cosas para que la ciudad saliera adelante. Y gracias a ese esfuerzo, el presidente nos dio una ciudad diferente. Después también vinieron otros gobernantes. Hoy tenemos a la jefa de gobierno, que yo me siento muy orgullosa de muchas cosas que ella ha hecho, pero especialmente de la beca para las niñas y los niños de educación básica, que se entrega a todos los niños que estudian en las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. Y de verdad eso es muy bonito, porque todo lo que tenga que ver con invertir en nuestros niños y niñas siempre va a ser bueno. Y ahora, ¿cómo se alcanza el dinero? Antes no alcanzaba para darle los recursos al pueblo, porque antes había un régimen de corrupción. Por eso nunca se olviden que siempre están debatiendo con el presidente, pero porque él está del lado de la gente. Y los que pelean con él o debaten con él son los que están del lado de los intereses privados. Y ustedes
son testigos de cómo aquí en la Ciudad de México se ha luchado y se ha caminado al lado de él, defendiendo los derechos de la gente y queriendo que estos derechos lleguen a más personas. Y yo siempre les digo que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas los capitalinos, porque esta lucha que hemos dado ha tenido resonancia nacional y hoy estos programas se entregan en todo el país. El presidente comprometió que a su llegada al Palacio Nacional duplicaría el monto de la pensión de adultos mayores, que aquí ya se cobraban 2,500 pesos, pero en el país se cobraban 1,160. Y el presidente cumplió y se homologó. Los de la ciudad tuvimos que esperar un poco, porque pues llevábamos 20 años de adelanto, porque aquí había llegado la transformación desde el 2000, que él fue electo jefe de gobierno. Y después el presidente dijo, pues es muy poco para los adultos mayores. Ya cumplí, pero sigue siendo poco, porque la vida pues tiene un costo derivado de muchas cosas. Entonces él dijo en el 2021, vamos a incorporar a los de 65, porque antes era a los de 68, ¿sí? Y entonces dijo, vamos a bajar la edad para que se ingrese a la pensión de adulto mayor y les vamos a dar cada año un aumento del 25%. Ustedes cuando fueron más jóvenes, los adultos mayores, veían que el salario mínimo aumentaba 2 o 3 pesos, ¿cierto o no? Y entonces el presidente dijo, a mí me han preguntado, luego me preguntan en los medios, oiga, ¿y por qué tanto para los adultos mayores? Porque en su tiempo fueron los que más sufrieron los estragos del periodo neoliberal, del régimen de corrupción y de mafia entre el poder político y el poder económico. Y entonces es una manera de resarcir aquello que fue difícil para ustedes. Yo recorría las colonias de aquí de Coyoacán y la gente me decía, es que el gobierno no me da un apoyo, es que tengo una condición y no tengo a quién recurrir. Entonces, el presidente ha hecho los mayores esfuerzos para tener los recursos necesarios para apoyar a la gente. Pero siempre les digo que puede haber gobierno austero y combate a la corrupción y tener los recursos para apoyar. Pero lo más importante es que él tiene la decisión de cumplir nuestro sueño, que es que por el bien de todos, primero los pobres. Por eso luchamos y caminamos muchos años y hoy se está cumpliendo. Pero además, los adultos mayores especialmente, aquí en Coyoacán me tocó ver casas, ahí por ejemplo en Ciudad Jardín, que tocábamos la puerta y se veía una casa grande, muy bonita, pero ya los adultos mayores estaban solos y sostener esas casas grandes, pues ya no tienen los mismos recursos que antes. Y antes decían, es que ese que tiene una casa bonita, a ese no le vamos a dar, pero no. El presidente dijo a los adultos mayores, a todos, porque todos han trabajado, porque todos se han esforzado, no y otros no. A lo mejor algunos tuvieron más oportunidades que otros, pero todos han trabajado y se les da el trato por igual. Aquí en Coyoacán recibe su pensión un abuelito, una abuelita que vive en Santo Domingo o que vive en el Pedregal de San Ángel. Y dirán, es que ellos sí tienen, pero todos trabajaron. Y entonces no nos gustaría que a unos los reconozcamos y a otros no, porque todos se han esforzado. Especialmente las mujeres, que antes se tenían menos oportunidades de trabajar. Había, pues, luego me decían las abuelitas, yo hubiera querido ser doctora, pero a mí no me dejaron estudiar. Porque antes era así. Afortunadamente hoy las cosas han cambiado y las mujeres tenemos la oportunidad, porque no la ganamos, porque somos muy trabajadoras, de estar en altas responsabilidades o de todo tipo, porque todo cuenta. Yo siempre les digo que las amas de casa deberíamos tenerlas de verdad en un altar. Todas somos amas de casa las que tenemos hijos. Yo les he dicho, yo me acuerdo aquí
cuando íbamos a veces a hacer campaña, temprano, ¿no? Ahí a la lechería, ¿no? Ahí a Santa Úrsula. Y entonces a las 5 de la mañana ya van las señoras con su bote de la leche, ¿sí? Y ahí pues en unas venden verduras, en otras no, ¿no? Y a regresar corriendo a dar de desayunar, levantar a los niños al uniforme, llevarlos a la escuela, al preescolar o a la primaria, y después regresaban y al mercado y hacer la comida y otra vez por los niños y que ver que desayunen, que coman, pero luego que hagan la tarea, que no se salgan o que sí jueguen, ¿no? Que no se peleen, y luego ya que pues ya hay que bañarlos para que se acuesten y que no quieren y que quieren ver la tele y ahí correteando, ¿sí o no? Así es todos los días. Y se duermen los niños y ustedes le siguen, dicen, ya se durmió y ahora yo tengo que seguir haciendo cosas. Y de enfermera, doctora, maestra, psicóloga, arquitecto, plomero, todo. ¿Sí? Díganme si no, cuando lleguemos a los 65 años, no quisiéramos que nos reconocieran ese trabajo. Pero además, los datos económicos dicen que el trabajo de las mujeres en casa representa el 27% del Producto Interno Bruto del país, porque nosotras somos el motor de la familia. Y el presidente ha recuperado algo muy importante para México, que nosotros como gobierno debemos apoyar a las familias, porque las familias son las que nos sacan adelante. La abuelita, la mamá, la hermana, la hija, pero ya también es momento que los señores ayuden, y sí ayudan, eso ha ido cambiando afortunadamente, pero ese trabajo que nosotras hacemos debe ser reconocido. Por eso a las adultas mayores que les llega su pensión, pues qué orgullo porque trabajaron. Luego les decimos, ¿en qué trabajaba usted? No, yo en nada, en la casa. Pues como si lo de la casa no fuera un trabajo, y es un trabajo pesado. Entonces, por eso la pensión es para todas y para todos. No muchos tuvieron la oportunidad de tener un trabajo formal que les diera derecho a tener una pensión. Y eso aquí en la ciudad. Imagínense en los estados de la República. A ver, alce la mano, ¿quién tiene pensión o jubilación? 1, 2, 3, fíjense. Si esto, 10, 15, 16. Si esto lo preguntara en Oaxaca, el otro día pregunté 1. Entonces, no había un sistema de seguridad social que le diera pues un poco de tranquilidad a las personas. Hoy lo que está haciendo el presidente es un sistema de protección social que se llama bienestar, porque él quiere que estemos bien. Por eso nuestra secretaría se llama la Secretaría de Bienestar. Pero todo este esfuerzo se debe manejar con mucha transparencia, porque son muchos los recursos. Por eso el presidente nos dijo, quiero que cada persona que recibe un programa tenga su tarjeta y que le llegue el dinero de la tesorería de la federación a su tarjeta, para que el dinero no pase por nuestras manos, ¿sí? Aún queda muy poquito en la Ciudad de México que cobran en efectivo, antes eran más, pero el presidente dijo, todos con tarjeta, y por eso decidió hacer un banco, el Banco del Bienestar. Y en poco tiempo será la única institución que pague los programas de bienestar. Por eso el banco representa muchas cosas que venir a cobrar, aunque es lo principal, diría el presidente, lo mero principal, porque se materializa el amor del presidente hacia ustedes cuando sacan su dinero, ¿no? Porque eso es lo que hay que, cuando se está en el gobierno se tiene que cumplir con la palabra y eso se está haciendo. Entonces, el banco representa el amor del presidente hacia el pueblo, representa el reconocimiento a las y los adultos mayores por toda una vida de trabajo, representa el combate a la corrupción,
representa tener un gobierno honesto, representa que primero son los más pobres o los que viven con alguna vulnerabilidad. Ustedes sabrán que antes de que el presidente fuera jefe de gobierno no se hablaba de las personas con discapacidad. Cuando fue jefe de gobierno estableció esta pensión. No era universal, pero se atendía a un número importante de personas. Después dijo, tenemos que darle esta pensión a 1,000,000 de personas de todo el país. Entonces empezamos a recorrer los caminos, los ranchos, los cerros y encontramos a 1,000,000 de niñas, niños, jóvenes con discapacidad y los adultos más pobres. Entonces se estableció esta pensión, pero era aún insuficiente porque no era para todos. Y ahora el presidente le propuso a la jefa de gobierno que pusiera la mitad del recurso que faltaba para darlo de manera universal. Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum dijo, sí, adelante, y ella puso sus 500 millones, el presidente sus 500 millones, y hoy la pensión ya es universal también aquí, la pensión para personas con discapacidad. Este gobierno menos tienen y los que viven en mayor desventaja. También aquí nació en la Ciudad de México la beca universal para estudiantes de preparatoria. Aquí en la Ciudad de México también se estableció cuando el jefe de gobierno era el licenciado Marcelo Ebrard, ¿sí? Entonces, imagínense que cada gobierno en la ciudad va construyendo, fortaleciendo este sistema de protección social. Y hoy en la mañana hacía yo un recuento, cuando me estaba despabilando en la mañana. Fíjense, la jefa de gobierno ya le da su beca universal desde preescolar a los niños. Ya también el presidente da la beca para los estudiantes de preparatoria que estudian en escuelas públicas. Quiere decir que las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes de la Ciudad de México ya tienen un sistema de protección desde por lo menos los 3 hasta los 18, todos los que están en la escuela. Y aquí en la Ciudad de México casi todos están en la escuela. Entonces ya no va a haber pretexto que no estén en la escuela. Y eso va a ser muy importante para la ciudad, que la juventud tenga oportunidades y que tenga desarrollo. Pero entonces también las personas con altas condiciones vulnerables, como las personas con discapacidad, ya también tienen su cobertura de 0 a 64 años. Y los de 65 en adelante también ya están cubiertos. Vean qué importante ha sido la lucha del presidente, que hemos logrado este gran sistema de protección. Y hace 25 años no se tenía, hoy se tiene, y se tienen muchos más programas, pero digamos son los más grandes, los universales, y son ejemplo para el país. Así que el día de hoy, pues estamos aquí, venimos acá a Coyoacán, porque le vamos a tomar protesta al comité. ¿Y qué es eso del comité? ¿Y para qué les sirve a ustedes? Bueno, pues el comité es el equipo de servidores públicos de los programas de bienestar que trabajan aquí en Coyoacán, en las colonias de alrededor de esta sucursal de Canal Nacional. ¿Qué nos dijo el presidente? Cada sucursal tenga un comité integrado por una persona de cada programa, un servidor público, y se junten para que den la atención aquí en la sucursal. En este comité participa el gerente del banco, que aquí nos acompaña. Él, su responsabilidad es pagar. Nosotros no nos metemos en el dinero, en bienestar, porque esa es responsabilidad del banco.
porque el presidente quiere que haya mucha transparencia, ¿sí? Esto es muy importante, que si les depositan 4,800 pesos, sea lo que reciban. Por eso en el banco no les van a cobrar comisiones por consulta de saldos, retiros, transferencias, no. Aquí con su tarjeta de bienestar, eso no va a costar. Entonces, el gerente pues es parte del comité y aquí Fanny ya les ha presentado a las y los compañeros. Ellos tendrán que hacer su plan de trabajo. Yo les planteo que lo hagan entre ellos porque ellas saben cómo se mueve la comunidad. Entonces van a decir, por ejemplo, los lunes atendemos a los adultos mayores, los martes a las personas con discapacidad. Y así, ellos van a hacer su plan de trabajo y aquí lo van a pegar para que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que ahorita que acabe el evento, varios me van a venir a decir que no les cayó su depósito, que perdieron su tarjeta, que tienen un problema con su papel, porque somos muchos, afortunadamente. Son 25 millones de mexicanas y mexicanos que reciben un programa de bienestar. Entonces, pues en ese universo de tantas personas, pues siempre pasan cosas. Entonces, el presidente nos pidió trabajar con mucho amor por la gente, con paciencia, con humildad. El gobierno hoy está para servir. Antes nos veían a los funcionarios muy alto, ¿no? Ustedes saben, para empezar, que nosotros venimos de abajo, somos gente del pueblo y no nos vamos a despistar haciendo otras cosas. Pero el gobierno que tenemos no gasta ni en escoltas, ni en carros blindados, ni nada. No, por eso hay dinero para el pueblo. Entonces, pues el tema es que vengan con nosotros acá a la sucursal para que cuando tengan alguna circunstancia de su programa, los podamos atender. Y tenemos una oficinita por ahí, seguramente, acá en Culhuacanes, ¿no? ¿No? ¿Sí? Austeridad, dice el presidente, ya está en nivel de pobreza franciscana, ¿no? Entonces, no tenemos espacios donde atender porque no gastamos el dinero en tener oficinas, porque nuestro trabajo es en la calle y con la gente. Entonces el presidente dice, no andemos que la gente batalle o que vayan hasta el centro de Coyoacán a un trámite y a cobrar aquí. Dice, no, si vienen a cobrar aquí, pues entonces aquí que se les atienda y no anden de aquí para allá las personas, sobre todo porque tienen difícil movilidad. Aquí se les va a atender, ¿sí? Entonces, el comité, la utilidad que tiene el comité es que los va a atender a ustedes aquí. Eso es la utilidad. Y vamos a poner unas carpitas porque se pone duro el sol, ¿no? Y luego, antes dispersábamos los pagos de las pensiones de bienestar un solo día. Y ahí venían todos en el mismo día. Entonces se hacía la fila. El presidente nos planteó, busquen esquemas donde pueda hacer de una manera que sea más confortable para todos. Entonces decidimos hacerlo por letra, ¿sí? Entonces los de la A y la B cobran el lunes, el primer día hábil del bimestre. Luego el martes y así. Las 2 primeras semanas del bimestre se dispersa por letra. Y la verdad, ustedes son muy bonitos porque desde el primer bimestre que hicimos este cambio, que fue en enero, las personas lo adoptaron muy bien, lo entendieron muy bien, lo anunciamos en la mañanera con el presidente. Yo voy regularmente los lunes porque estoy apoyando al presidente en las tareas del Tren Maya y entonces ahí informamos de los programas del sureste del país, pero cada mes vamos a informamos los avances de los programas de bienestar y anunciamos el calendario. Ahora así va a estar, ¿sí? Y aquí también lo vamos a pegar para que ustedes tengan la información. ¿Saben que también hay muchas páginas de redes sociales falsas? Esto es muy importante, que vengan aquí al banco y que ustedes se informen. Somos la vía oficial. ¿Por qué? Porque luego les dicen, deposite
3,000 pesos y le vamos a dar un crédito de 100,000 pesos. No crean esas cosas. Por eso el banco será un espacio de información fidedigno sobre los programas y que nadie me los engañe. De tal manera que el comité pues tiene esa gran utilidad para ustedes, ¿sí? Y el presidente, como sabe que esta es una tarea tan importante, nos pidió a los coordinadores de los programas, a los que son responsables de los programas de bienestar. Aquí en la Ciudad de México no se dan, o aquí en Coyoacán, apoyos para el campo. Sí se dan en Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, y aquí no. Entonces, en cada sucursal se integra el comité por los programas que existen, ¿sí? Y esto es muy importante porque habrá alguien siempre al frente de los asuntos. Entonces, el comité tiene esa utilidad. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Con quién se van a quejar? Con ellos. Verán, el presidente les dijo que nos dijo, ustedes personalmente van a instalar estos comités, porque el presidente luego nos dice, unos piensan que estar aquí conmigo en las reuniones, eso es lo importante, y no, vayan ustedes allá, y ya nosotros lo sabemos, caminamos todo el país. Este fin de semana hice una asamblea como esta en Cozumel, ahí en la isla de Cozumel, porque allá hay un banco también. Y ahí en el municipio de Benito Juárez, en Cancún, que en Cancún no nada más hay hoteles y playa, ahí viven muchas personas que trabajan en el sector turístico. Y por cierto, viven muchos de Coyoacán allá en Cancún. Sí, sí, de verdad. Porque ya saben, uno va y luego se lleva a otro y invita y así se van yendo. Y hay trabajo allá, hay mucho trabajo, porque además viene el Tren Maya, que es un proyecto maravilloso del presidente y que lo que está haciendo es para el sureste del país. Porque allá, si aquí hubo abandono y corrupción, allá hubo total abandono por siglos. Y el presidente está viendo por todos los mexicanos. Por eso está haciendo el tren. Y luego le dicen, no, es que no cuida el medio ambiente. De verdad, no hay persona que quiera más un árbol que el presidente. Y sabe tanto de eso. Y él lo que quiere es que haya inversión, desarrollo para todo el país, especialmente para los más desprotegidos, que es allá en el sureste. Pero entonces allá tenemos nuestro banco, ¿no? Y así en todo el país, y andamos de arriba para abajo, instalando en todo el país. Este fin de semana, bueno, el jueves, me voy a Durango, a la Sierra de Durango, porque el presidente pidió que hubiera un banco en cada cabecera municipal, por lo menos, porque hay comunidades que caminan los abuelitos, imagínense, 5 o 6 horas porque no hay un banco, no hay nada. Entonces, ¿por qué? Porque la banca privada, pues en las ciudades y donde se mueve el dinero, pero tómala que allá ahora hay más dinero porque llegan los programas de bienestar y ahora tenemos sucursales. Ya en todas las cabeceras están trabajando, llevamos como arriba de 1,450, yo creo que ya le vamos llegando. Nuevas, como esta. Todas son iguales, ya sea en Oaxaca, en Chiapas, en Sonora, todas son iguales. Ah, esta, de la Ciudad de México. Ah, no, sí, en la Ciudad de México, como somos muchos, estas son de 3 cajeros y 3 ventanillas. Atienden a más personas porque aquí, en la Ciudad de México somos, junto con el Estado de México, donde viven más personas. Entonces aquí hay más bancos. Y ya están en la Ciudad de México todos los bancos funcionando. Todos. Así que ustedes serán los que el banco reciba para entregarles sus apoyos de manera directa, sin intermediarios. Primero a los más pobres, atendiendo de abajo hacia arriba,